Esta noche es muy especial porque damos por concluida nuestra primera etapa de capacitación continua de la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro 2022. Damos un saludo cordial y sean todos bienvenidos a esta conexión de capacitación en línea y nos preguntamos, ¿por qué es importante el estudio de los aspectos patrimoniales que se originan en las relaciones de familia? Porque el patrimonio representa la seguridad y estabilidad económica de la familia, entre otros aspectos, adicional a que es un factor que puede afectar las relaciones familiares en virtud que frecuentemente el principal tema puede ser manipulable en situaciones de conflicto que vulneran y amenazan derechos individuales. Para acercarnos al conocimiento de este delicado tema, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor en Derecho Everardo Pérez Pedraza. Buenas tardes, muchas gracias. Adelante, Néstor. Gracias, Maribel. Buenas noches, pues muy buenas noches y nuevamente a todos los abogados compañeros, feliz día del abogado, aunque fue ayer, pero les expreso mis felicitaciones. Solicitamos amablemente a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados. El doctor Everardo Pérez Pedraza amablemente responderá a sus preguntas al final de esta ponencia mediante solicitud levantando la mano por el chat de esta aplicación. Como registro, agradecemos nos comparten en el mensajero su nombre y correo electrónico para futuras invitaciones. Con la previa autorización del doctor Everardo Pérez Pedraza, esta sesión será grabada y publicada en las páginas de Facebook y YouTube de la Asociación para su libre consulta. Le damos uso de la voz a la licenciada Mayra Villaseñor, quien nos compartirá una síntesis curricular de nuestro ponente. Adelante. En este caso, el uso de la voz lo tendrás tú, Néstor. Adelante con la lectura de la reseña. Con mucho gusto. Gracias. El currículum del juez, bueno, ya sabemos que su nombre es Everardo Pérez Pedraza, actualmente juez noveno familiar del Distrito Judicial de Querétaro. Antecedentes académicos, licenciatura en Derecho, maestría en Derecho Privado y doctorado en Derecho por la UAC. Maestro en Derecho Procesal Constitucional. Actividades laborales. Ingresó al Poder Judicial del Estado de Querétaro desde agosto de 1992. Secretario proyectista y de acuerdos de diversos juzgados civiles y secretario proyectista de segunda instancia adscrito a las salas electoral y penal del Tribunal Superior de Justicia. Secretario jurídico adscrito a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Secretario del Poder Judicial de la Federación. Titular de los juzgados mixtos de primera instancia en Jalpan de Serra, tercero y cuarto de primera instancia familiar en Querétaro, juez oficialmente designado de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez en 2011 y 2012, magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro 2013 a 2016, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro del 2016 al 2020. En sus actividades docentes, es titular de las diversas materias en la licenciatura en Derecho de la UAC, en la especialidad en Derecho Privado en la UAC, en el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de Querétaro y de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Entre sus reconocimientos, disertante en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto Federal Electoral, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Superior de Justicia, 57ª Legislatura, Procuraduría General de Justicia, entre otros. Cedo la palabra al doctor Everardo Pérez Pedraza. Bienvenido, señor juez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues de igual manera, pues agradecer precisamente a la licenciada Maribel, a pues, las personas que lo integran, a la Acción Nacional de Abogados por Querétaro, por la invitación y sobre todo, bueno, pues por el interés que muestran en la capacitación, ¿verdad? Creo que actualmente, y a propósito del Día del Abogado que aconteció ayer, bueno, pues una felicitación a todos ustedes. Sé que realizan una actividad sumamente importante, complicada, una actividad
estresante, ¿verdad? En algunos casos, en muchos casos, porque bueno, la jornada laboral pues no tiene hora y de manera tal que pues bueno, la prestación del servicio que realizan ustedes, pues bueno, es de reconocerse. Digo, yo estimo que además de toda la jornada que están realizando y además pues, realizar esta actividad de capacitación, bueno, pues es de admirarse, ¿verdad? De manera que cuando me invitó la licenciada Maribel en torno a de qué hablarles, de qué temas, digo, porque pues, a mí me gusta cuando me invitan a este tipo de foros, precisamente es algo que les pueda servir, algo que pueda, que puedan utilizar como les decía, que sirva para cambiar en un escenario eh, del diferente a lo que normalmente se hace, ¿sí? Son inquietudes, yo les comentaba, por cuestiones de, pues precisamente de imparcialidad. Yo nada más digo, yo estoy atento a todas las preguntas que ustedes hagan, no tengo problema, nada más sí les pediría por cuestión de respetar precisamente la privacidad, respetar la imparcialidad del juzgador, pues nada más que no sean asuntos que estén en mi juzgado para no comprometer propiamente la función. Eh, y bueno, soy también académico de hace ya 26 años en la Universidad Autónoma de Querétaro, de manera que yo vengo despojándome en este momento de la investidura de juez y quiero ser, ahora sí que un profesor, quiero ser un guía o alguna inquietud que pueda yo darles una opinión, pero reitero nada más con esas limitantes por respeto a la función jurisdiccional. Entonces, digo, con base en esto, les comentaba hace un momento, si ustedes así lo consideran, bueno, valdría la pena que hagan alguna pregunta, una pregunta concreta, por respeto también al derecho de los demás compañeros a poder participar y pues la vamos desarrollando, resolviendo en ese momento, ¿verdad? Yo más que traerles, les digo, un temario, más que traerles pues vaya una presentación, tengo las presentaciones, pero como les reitero, quiero serles útil, quiero darles este nuevo enfoque. Entonces, me decía la licenciada Maribel Bricio, bueno, ¿de qué hablar? Pues bueno, vamos a hablar de temas del patrimonio en la familia, porque pues estos temas es el que les puedo decir actualmente, es el que más tiempo nos ocupa en los juzgados familiares. Ah, recuerdo cuando, pues, hace algunos 20 años todavía el tema a debatir, el tema esencial de un procedimiento de separación del vínculo matrimonial, pues era el divorcio. Y las causales de divorcio se invocaban de la 1 a la 23. Ya ves que nos invocaban las 23 fracciones y teníamos que estudiarlas. Y la sentencia nos salía en aproximadamente 80, 100 hojas y casi el 75% era analizar las causales de divorcio. Ya lo que era la convivencia, la custodia, los aspectos patrimoniales se resolvían en menos del 25% de las hojas. Este tema a raíz del divorcio incausado, que ya tiene desde el 2016, noviembre de 2016 que se modificó, bueno, pues esto ya pasó a un segundo plano. Hubo otra época en la cual también el problema muy frecuente que se daba en las cuestiones familiares era el tema relativo a la custodia, el tema relativo a la convivencia o incluso a la pérdida de la patria potestad, que antes en su momento se decía, quien pierde la patria potestad pierde el derecho de custodia y de convivencia. Ya la Corte más adelante aclaró que conforme a la Convención de los Derechos del Niño, pues es independiente la pérdida de la patria potestad con respecto a la custodia y la convivencia. Estos temas, digo, también se dan, pero ya son menos frecuentes. ¿Por qué? Considero que a raíz de que se le ha dado mucha difusión por parte de la Suprema Corte, por parte de los medios de comunicación, en que hombres y mujeres somos iguales, que no hay una prerrogativa a favor de algún género para efecto de determinar quién ejerce la custodia. Normalmente en los convenios, normalmente en las ratificaciones de convenio en disolución de vínculo, los padres vienen con esta idea, ¿verdad? Bueno, pues si nos llevamos bien, pues, podemos optar por una custodia compartida. Pero aun cuando nuestro Código Civil establezca
que la custodia preferentemente debe ser compartida, bueno, esto parte precisamente de una presunción pues, sin justificación. Entonces, aquí ya la Corte nos ha dado lineamientos en torno a el aspecto de la custodia compartida. No es para todos, ¿eh? En la custodia compartida necesariamente tiene que verse la relación que tengan los padres. Una relación madura, una relación donde no haya mucho conflicto, que efectivamente se separen los padres, pero no se separen los hijos. Entonces, esto requiere mucha comunicación, mucho ánimo de los padres en seguir, digamos, por el mismo camino y no que cada uno jale por su lado, porque esto, pues, genera una inestabilidad, un estrés en el menor. Pero les digo, creo que en esa parte, nuestro foro de abogados aquí en Querétaro ha venido cambiando y ha sido un poquito consciente. Muchas veces llegan los cónyuges, dicen, queremos una custodia compartida, cada quien, no hay obligación alimentaria, y pareciera que es sencillo, ¿verdad? Yo creo que aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces para efecto de evitar una fijación de pensión alimenticia decimos custodia compartida, pero habría que ver si esta es útil a las personas. Cuando no es útil, pues vamos a tener a estas personas pues constantemente en juzgados. Entonces, les decía, esto ya ha pasado a un segundo término. Lo que ahora sí les puedo decir actualmente, hace menos de 3 años, 4 años, lo que ha generado, que genera mucha actividad jurisdiccional, mucha actividad de los abogados en cuanto a carga de la prueba, en cuanto a un análisis, es precisamente el aspecto patrimonial en la familia, ¿no? ¿Por qué razón? Pues bueno, podemos ver nosotros desde la inclusión del divorcio incausado, desde el aspecto de la compensación o indemnización, como lo contemplan algunas legislaciones, como es la pensión alimenticia compensatoria, como es la liquidación de la sociedad conyugal, como es la liquidación de la comunidad de bienes o de la sociedad legal, eh, reconocida así como sociedad legal en otros estados, como es precisamente lo relativo a la cuestión de la liquidación de las relaciones de hecho, si tienen derecho a una pensión alimenticia compensatoria o no, como lo es ahora también incluso reclamar compensación o indemnización a las sucesiones. Esto pues antes no lo veíamos, ¿verdad? Entonces, los escenarios han venido cambiando. ¿Cómo poder, digamos, resolver o llegar a una sentencia donde se establezca los montos que habrán de entregarse a cada una de las partes? Esto es lo difícil, ¿sí? Esto es lo que requiere, pues, dictámenes periciales, requiere pruebas, ajá, porque aparentemente la ley pues, nos dice la compensación va a ser del 50 o hasta el 50% y no menor al 10%. Sí, pero 50 o menor al 10, ¿de qué? Muchas veces nos quedamos ahí, ¿verdad? No, bueno, pues es que se adquirieron 2 casas, pero no se acompañan, eh, ¿cómo se llama? Certificados de propiedad. Se dice, bueno, pues es que estos inmuebles son irregulares, o son predios ejidales, o son bienes que tengo en la posesión porque no he terminado de pagar, o nada más uno puso la construcción, el otro puso el terreno, y la construcción nada más en una parte. Entonces, la situación que tenemos en materia familiar, ya en los casos concretos, pues es ahí donde tenemos precisamente como abogados litigantes, tenemos que tener pues el enfoque, tenemos que tener también habilidades para efecto de poder demostrar carga de la prueba, ¿sí? Entonces, el tema de pensión alimenticia compensatoria, este tema pues ni siquiera está eh, regulado así en la ley, sino que esto surgió precisamente por diversos criterios jurisprudenciales, emitió la Corte. Bueno, pues antes hablábamos nosotros de simplemente pensión alimenticia y ahora, pues bueno, es una pensión alimenticia compensatoria. Ahora, ¿cómo se van a liquidar la comunidad de bienes cuando la haya? ¿Cuál es el régimen que resulta aplicable para el concubinato? Y en fin, un sinnúmero de nuevos temas que nos llevan
a modificar lo que a lo mejor en su momento decíamos esto, pues ya lo sé, ya sé cómo solicitarlo. El hecho es de que actualmente, como ha cambiado tanto muchos escenarios, como les digo, pues viene un reajuste a las diversas posturas que pueden asumir ambas partes, ¿sí? Ahora, temas también ¿se acuerdan cuando los asuntos se decía, no, es que este es un asunto civil, no es familiar? ¿A quién corresponde conocer de una cuestión patrimonial cuando se casaron bajo el régimen de separación de bienes? O cuando hay concubinato y este concubinato se estima que es en separación de bienes. ¿Es materia civil o materia familiar? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se disuelve el vínculo matrimonial y, digamos, se da por concluido el matrimonio, el concubinato, no hay pensión alimenticia o habiéndola, ¿qué pasa con respecto a ese bien? Hay que entregarlo al otro cónyuge, al que es titular del mismo, tiene un derecho de posesión del cónyuge o excónyuge o exconcubinario que vivía o que vive en ese domicilio. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál va a ser la competencia? Y muchas veces tenemos conflictos competenciales en torno a ello, ¿sí? Entonces, bueno, se dan cuenta, les he hecho muchas preguntas y pocas respuestas. Pero precisamente de esto se trata, de ir analizando cada uno de los casos para efecto precisamente de dar una propuesta en torno a ello. Yo, como les digo, pues, son 12 juzgados. Seguramente habrán algunos juzgados que no coincidan, que no compartan con lo que les estoy diciendo. Seguramente las salas, pues a lo mejor podrán también diferir en algunos temas. Digo, primera, segunda sala civil, que también conocen de materia familiar, la propia sala familiar, que también en ocasiones hay algunas cuestiones que son diferentes. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, ustedes saben, pues bueno, tendríamos que acudir a un juzgado federal. Los juzgados federales en materia de amparo indirecto, los juzgados de distrito, pues nos dicen algunas cosas, 7 juzgados de distrito, los colegiados otro tanto. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, cada caso en particular, como ahora les digo, en materia familiar, pues la regla es que no hay regla. ¿Ah? La regla es que tenemos que estar a lo que precisamente nos vaya dando cada caso concreto, ¿sí? Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, ¿no? Bueno, a ver, permítanme. Bueno, entonces, vamos a hablar precisamente, yo siempre les pongo esta tesis para precisamente nos demos cuenta de cómo han cambiado los tiempos. A ver, permítanme. ¿Ustedes qué pensarían de este criterio, que incluso todavía aparece en el Semanario Judicial de la Federación? ¿Ah? Alimentos al cónyuge inocente, carácter vitalicio de las pensiones de obligaciones de los causavientes. La tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, fundándose en los artículos 101 de la Ley de Relaciones Familiares y 152 del Código Civil para el Estado Federal de 1884, resolvió en ejecutoria anterior que la pensión alimenticia que por causa de divorcio se concede a la mujer lo es por toda la vida, mientras viva honestamente y no contraiga nuevas nupcias. De manera que la muerte del deudor alimentista no puede invocarse como causa para hacer cesar la obligación de administrar alimentos que como cónyuge culpable le correspondía pagar, máxime si así lo entendió el propio deudor en la escritura en que cuantificó el monto de la pensión alimenticia al expresar que la estatuía para cumplir con la obligación impuesta por la ley, reconociéndole así el carácter de vitalicia en favor de su cónyuge. ¿Qué pensarían de este criterio? Es de un amparo de 1945. Así es.
Mm. Un amparo directo del año del 43. Ajá. Un asunto que se llevó a amparo en el año 43. Y a lo mejor en aquel entonces pues, tenía su razón de ser. Esta tesis es de la tercera sala de la Corte, pero de la quinta. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este sentido? Bueno, pues ustedes recordarán, pues el divorcio era poco frecuente, de manera tal, pues que ustedes saben que desde el punto de vista social, pues el ser divorciado, pues establecía una categoría, pues vaya, una mancha social, ¿verdad? De manera tal que, bueno, pues era como restituir o indemnizar a la cónyuge, eh, mujer, que pues precisamente para efecto de indemnizarla, por así decirlo, por la cuestión del divorcio, ¿sí? Y muchos años este criterio se presentó. Todavía eh, esta situación de señalar que la pensión alimenticia para los divorciados era, una sanción, como incluso ahí lo dice la tesis, para el cónyuge culpable. Tú engañaste a tu esposa, golpeaste a tu esposa, la abandonaste, tienes la obligación de darle alimentos de manera vitalicia. Y bueno, sabemos que esto ya no resulta para nada aplicable, pero si vamos viendo, muchas veces la ley no cambia, sino la interpretación que le vamos dando a esa norma. Entonces, eh, ¿qué pasaba con respecto a los alimentos? Los alimentos se daban eh, dentro del matrimonio para la pareja, así como después de concluido el matrimonio, ¿sí? Y ahí ve una disposición expresa que nos decía, la sentencia de divorcio fijará o determinará el derecho o la obligación de recibir alimentos de un cónyuge, que el cónyuge culpable habrá de dar al cónyuge inocente. ¿Sí lo decía? Ya después hubo una reforma donde se dijo, no, no es el cónyuge culpable o inocente, simplemente al cónyuge que los necesite, porque no era una sanción, sino era dependiendo de la necesidad, ¿sí? De manera que entonces este aspecto de la sentencia tenía que resolver sobre los alimentos. Pero ¿qué pasó con el divorcio incausado? Por virtud del divorcio incausado que se crea en el año 2004 aproximadamente en Ciudad de México, 2006 aproximadamente, y en nuestro estado hasta 2016, pero ya lo veníamos, digamos, aplicando en la praxis. Les puedo decir que con el divorcio incausado, pues ya no se determina quién da motivo al divorcio. Ya no se analiza quién es cónyuge culpable, quién es cónyuge inocente, y además ni siquiera se analizan causales, de manera tal que los alimentos es una acción independiente al divorcio. Esta acción no es exclusiva del divorcio o como fuente del divorcio, sino de cualquier separación, que puede ser la simple terminación, como puede ser en el concubinato, que puede ser también por la nulidad del matrimonio, como puede ser también con respecto a la muerte, que incluso yo les haría la pregunta, ¿se puede reclamar alimentos, pensión alimenticia compensatoria o la compensación, que son aspectos diferentes a la sucesión? Pues ya la Corte acaba de resolver hace menos de un año que efectivamente se puede reclamar. Les puedo decir que en 22 años que tengo de juez, pregúntenme cuántas pensiones, bueno, pues compensaciones se han reclamado a la sucesión. Pues nada más tengo una. Y algunos dirán, bueno, pues yo he visto sentencias donde se dice, bueno, es que son prestaciones contradictorias, porque si va a ser heredera, porque va a reclamar, ¿cómo se llama? Pensión, perdón, compensación.
¿sí? Si se supone que esta compensación surge por virtud o a favor de la cónyuge o el cónyuge que quedándose al cuidado del hogar o de los hijos, carece de bienes. Pero hay un artículo del Código Civil que nos dice que el cónyuge supérsite no heredará si tiene bienes. Algunos dirán, pues son incompatibles. Pues no necesariamente, ¿eh? Porque aquí tendríamos que analizar el quantum, la época, el momento en el cual se da el matrimonio y el momento en el cual se da la separación. Ejemplo, vamos a pensar que la Cenicienta se casa con el Príncipe Azul. El Príncipe Azul, pues, se casaron en el año 2010. Pero el Príncipe Azul ya tenía una herencia de muchos de sus antepasados. Entonces, vamos a pensar que tenga un patrimonio de 1,000 pesos. Para no agregarle muchos euros, ¿verdad? Pero bueno, 1,000 pesos. Pero durante el matrimonio con la Cenicienta, lo único que pudo obtener el Príncipe Azul son 100 pesos. De manera tal que si nos vamos a la compensación, ¿sobre qué cantidad podría reclamar Cenicienta el porcentaje de la compensación? Pues exclusivamente sobre los bienes que fueron adquiridos durante la vigencia del matrimonio, es decir, sobre 100 pesos. Y entonces, pero pues es cónyuge cónyuge supérsite, porque el Príncipe Azul se murió en el año 2020. ¿Tiene derecho a recibir herencia? Pues sí, porque es su cónyuge supérsite. ¿Sobre qué bienes? ¿Sobre los que adquirieron únicamente durante la vigencia del matrimonio? No, sobre todo. Los 1,000 que tenía el Príncipe Azul, más aparte los 100 pesos, ¿sí? Entonces, si vemos ahí, son instituciones y son figuras distintas. Su finalidad, su objetivo es distinto. Ajá. Esto en tratándose de una sucesión intestamentaria, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, no pueden resultar incompatibles. ¿Qué pasaría si los únicos bienes que tiene el Príncipe Azul son los que adquirió durante la vigencia del matrimonio? Pues entonces, sí sería lo mismo. Tendría derecho a heredar de manera legítima y ya no, perdón, tendría derecho a reclamar compensación, pero ya no podría tener derecho a la herencia porque tiene bienes, ¿sí? Pero en una sucesión testamentaria, ¿qué pasaría si el Príncipe Azul le dejó todo a la malvada, ¿cómo se llama? Madrastra. Se lo dejó todo a ella. Y a la Cenicienta no le dejó nada. Bueno, pues ella podría demandar a la sucesión a bienes del Príncipe Azul la compensación, porque herencia no va a recibir. Algunos dirán, bueno, pues puede reclamar la inoficiosidad del testamento porque no le dejó alimentos, pero la inoficiosidad del testamento implica exclusivamente reclamar alimentos, no ser heredera. Y muchas veces se confunden estas figuras también. Muchas veces se piensa que la inoficiosidad del testamento implica que se le dé el carácter de heredera. No, se le da la carga a la sucesión de reclamar alimentos a, digamos, a la sucesión, al patrimonio, al caudal hereditario. ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta de esta diferencia? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ahora les comento. Ustedes saben que el Código Civil nos señala que en tratándose del concubinato, ¿cuál es el régimen aplicable? Conforme a la ley, ¿qué nos dice el artículo, si no me recuerdo, es el 132? 273. A ver si me hacen favor. No lo tengo aquí, no, pero sí como era por el 273, Ok, a ver. que se ha declarado inconstitucional. Así es. Entonces, si nosotros atendemos a la figura... Maestro, por aquí ya lo tengo. A ver, por favor, licenciada Carmen. Gracias, maestro. Dice, capítulo 11 del concubinato. Artículo 273. El concubinato es la unión de un hombre y una mujer libres de matrimonio con el propósito de integrar una familia y realizar una comunidad de vida
con igualdad de derechos y obligaciones. Se presume su existencia cuando los concubinos vivieron juntos durante 3 años o si antes de ese lapso de tiempo porque eran hijos en común. Los bienes adquiridos durante el concubinato se regirán por las reglas relativas a la comunidad de bienes. Ok, entonces, fíjense que les aclaro, esta disposición es exclusiva del Código Civil de Querétaro. Su servidor tuve la oportunidad de participar en diversas reformas al Código Civil, la del 2006, del divorcio incausado, la relativa a la de pensión alimenticia compensatoria, que antes no la teníamos antes de 2016, la reforma que se dio en 2009 en torno al Código Civil, al nuevo Código Civil y de procedimientos civiles, en el cual precisamente se incluyó esta disposición en 2009 en cuanto a considerar que el régimen aplicable en Querétaro a la comunidad de bienes, al concubinato, era la comunidad de bienes. Y en aquel entonces, pues, les hablo de 2009, todavía no se daba la reforma constitucional al artículo, bueno, a los artículos constitucionales, al artículo primero, en relación a derechos humanos, a garantías constitucionales, en relación al considerar digamos, la interpretación conforme, la dignidad humana como derecho humano, como principio aplicable a todas las legislaciones, de manera tal, pues que en aquel entonces, recuerdo muy bien, estando debatiendo sobre las reformas al Código Civil, recuerdo que uno de los participantes dijo, bueno, es que en el concubinato se supone que si algunos se unen es precisamente para hacer una actividad común, una relación de socios, una relación armónica, una relación económica. Entonces, pues vamos a señalar que en el concubinato sea el régimen de comunidad de bienes o, como en otras legislaciones se conoce, de sociedad legal. 50 y 50, ¿sí? Pero en aquel entonces, pues bueno, recuerdo muy bien que esa persona que propuso esto precisamente vivía en concubinato y tenía muchos años viviendo en concubinato. Le pareció justo, aclaro, no lo necesitaba, ¿eh? Claro, creo que esta persona está perdiendo, pero le pareció en aquel entonces justo, bueno, pues se dijo, bueno, está bien, no hay problema, pasó por parte de una iniciativa del Poder Judicial, se mandó a la legislatura determinó que era correcto, que era adecuado, y así quedó. Viene la reforma constitucional de 2011 y nos dicen jueces u operadores de la norma jurídica tienen que analizar la ley conforme a un principio de interpretación conforme. Tienen que atender también al aspecto de la dignidad humana y a la libre determinación de la personalidad. Este tema de la libre determinación de la personalidad como parte de la dignidad humana, pues es lo que nos ha venido a cambiar muchísimos temas, muchísimas instituciones. De entrada, el divorcio incausado, la adopción, en parejas igualitarias, lo relativo también a la pensión alimenticia con respecto a las parejas de hecho. ¿En cuanto a qué? Pues tengo derecho a casarme, tengo derecho a no casarme, tengo derecho a casarme con una pareja igualitaria, es decir, del mismo género o no. Tengo derecho humano, precisamente a elegir mi estilo y mi perspectiva de vida. De manera tal que la Corte, como bien ya lo decía alguno de los compañeros, ya resolvió hace algún tiempo en cuanto a que al concubinato esta parte, ¿sí?, del artículo 273 que nos acaba de hacer favor de leer la licenciada Carmen, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no respeta la libre determinación de la voluntad, porque los encasilla, porque los restringe en cuanto a su voluntad de elegir. ¿Es justo o no es justo?
pues ustedes sabrán. Yo creo que cada caso en concreto habrá de analizar si es justo o no. ¿Ah? Sin embargo, ¿qué hacemos justamente en estos días? Antier, resolví un juicio, ¿verdad? Se reclamaba el reconocimiento del concubinato, la terminación del concubinato y la liquidación de la comunidad de bienes. ¿Y qué resolvimos? Nada más, ¿sabes qué? Aplicando el criterio de la Corte, que ya resolvió la primera sala de la Corte, que es inconstitucional, simplemente tu liquidación de comunidad de bienes, pues es improcedente. ¿Qué creen o qué esperan que haya dicho? Pues a lo mejor el abogado ya sabe, pero ¿qué habrá pensado la persona que a lo mejor en algún momento le habían dicho, no, es que tú estás casada bajo el régimen de comunidad de bienes, 50 y 50? Ella nos va a entender qué es la jurisprudencia, qué es importante la Suprema Corte o el criterio. Nos va a entender, digo, la gente, el abogado lo podemos convencer porque es el que sabe, pero darle una explicación al cliente, ¿sabes qué? Pues es que tu asunto llegó antes de que la Corte resolviera. Todavía si te hubieras separado hace menos de 2 años, sí hubiera sido 50 y 50. Pero ahora ya no. Seguramente no lo van a entender. Y además, el aspecto de, bueno, ¿y entonces qué pasó durante la vida del concubinato? Simplemente cada quien para su casa, o bueno, el que tiene casa. El que no tiene casa, se quedó sin nada. Como dirían, ¿verdad? Muchas veces con una mano adelante y otra atrás. Hay la posibilidad de reclamar algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Podría ser una pensión compensatoria, maestro? Así es. Una compensación o una pensión alimenticia compensatoria. Les aclaro lo siguiente. Fíjense que este criterio que la Corte sacó hace menos de un año, ya lo había resuelto. Sin embargo, todavía no estaba publicado en el Semanario Judicial de la Federación. Cuando nosotros los jueces, únicamente, bueno, yo lo digo por mí, cuando me lo invocaban, es únicamente cuando vaya, lo resolvía. ¿Y por qué? Porque precisamente era evitarle un doble juicio a las partes. Ahorita les explico por qué. Como antes el criterio no era obligatorio, que no estaba publicado en el Semanario Judicial de la Federación, pues, ¿qué hacíamos? Sacábamos el argumento. O sea, tardaron mucho en publicarlo, ¿eh? De hecho, la Corte ya lo había resuelto, pero simplemente no lo había, razones no las sé, pero no estaba. Actualmente, les digo, hace menos de un año ya la Corte publicó este criterio y entonces ahora sí es obligatorio, entonces tenemos que aplicarlo. Pero entonces, ¿qué pasa con respecto a lo que se da actualmente? Bueno, pues ahora, justamente en la sentencia que dictamos el día de ayer, les señalamos, es improcedente la, ¿cómo se llama? La liquidación de la comunidad de bienes en razón de que esta no existe, porque la porción normativa es inconstitucional, pero tienes a salvo tu derecho para reclamar los efectos jurídicos de la compensación o los efectos jurídicos que hayan surgido por virtud del concubinato. ¿Sí? Aquí, efectivamente, si nosotros atendemos a la literalidad del Código Civil, que a nuestro Código Civil ya debe estar en terapia intensiva, muchas figuras deben desaparecer, muchos temas ya están superados, pero bueno, sigue vigente y entonces nos obliga a los operadores jurídicos a determinar su inconstitucionalidad o mejor dicho, la inaplicabilidad de esos preceptos para darle precisamente cabida a los derechos humanos. Entonces, decíamos, con respecto a al Código Civil dice, la sentencia de divorcio determinará
el monto de la compensación. Si hay necesidad o no de otorgar una compensación. Si se dedicó al cuidado del hogar o de los hijos, que puede ser hasta el 50%. Artículo 268 del Código Civil. Sin embargo, no dice nada del concubinato. Ya la Corte dijo, bueno, esta regla también resulta aplicable al concubinato. E incluso, con base en la protección constitucional que prevé el artículo 4 para todas las familias, incluso a las parejas de hecho. ¿Ah? Porque pues no otorgarlo a la pareja de hecho, es decir, aquella relación adúltera, pues también implica una desprotección hacia las personas. Ya claro, pareja adúltera, siempre y cuando sea constante, sea permanente, sea como si fuera una familia, ¿verdad? Porque muchas veces no se divorcian o incluso tienen dos concubinas o dos concubinos y pues uno de ellos dice, no tienes derecho a reclamar nada porque yo tengo otro concubinato. Y si aplicamos la regla que dice el Código Civil en cuanto a que cuando concurren dos o más concubinas a una herencia, ninguna hereda. Entonces, si el concubinato es la unión de un hombre y una mujer, pues no puede haber concubinato con dos o tres. Pero aquí pues, habría que ver también la buena o la mala fe. Habría que ver también la protección que ambas familias tienen derecho. ¿Sí? Y bueno, son muchos temas que nos pueden cambiar completamente la idea. Adelante, licenciada Carmen. Gracias, maestro. ¿Cuál sería la diferencia entre, bueno, para empezar, creo nuestra legislación dice que el concubinato es con personas que estén libres de matrimonio? Creo que por ahí la Corte ya dijo que no, que no es así. Y después, ahorita me acaba de surgir la duda, usted habla de las parejas o de las relaciones de hecho. ¿Cuál sería la diferencia entre estos y los concubinos? Sí. Bueno, en el concubinato, si atendemos a nuestra legislación, ya claro, aquí hay que leer, que cuidar mucho la interpretación que saca la Corte, porque hay legislaciones que no reconocen el concubinato, no lo regulan. Caso concreto, Guanajuato. Guanajuato no da una definición de concubinato. Ajá. Y entonces habría que ver lo que está interpretando la Corte, porque no puede no resultar aplicable a nuestro Estado. Nuestro Estado sí contempla el concubinato. Entonces, ¿cuál es el concepto de concubinato que nos da la ley? Bueno, pues ya se acaba de leer. Unión de un hombre y una mujer libres de matrimonio con el propósito de integrar una comunidad de vida. Pareja heterosexual, monógama y que exista affectio maritalis y únicamente, bueno, y además que estén libres de matrimonio. Lo que implica entonces que si una persona está casada y tiene, digamos, una segunda familia, pues no podrá constituirse el concubinato. ¿Cómo la podríamos regular ahí? Por protección a la familia en términos del cuarto constitucional como una pareja de hecho. ¿Sí? No es concubinato, no es matrimonio, pero sí es una pareja de hecho, y entonces, como dice la Corte, no podemos discriminar por cuestión de estado civil, entonces los derechos humanos, los derechos fundamentales se reconocen tanto al matrimonio, al concubinato, como a la pareja de hecho. ¿Sí? Esto reitero, siempre y cuando se trate de relaciones familiares permanentes, no transitorias, y donde exista, decíamos, esta affectio maritalis, tratarse como cónyuges, ¿sí? Pero aclaro, siempre tenemos que analizar las jurisprudencias desde la perspectiva de ver qué dice la ley que se está interpretando para efecto de ver si resulta aplicable, ¿sí? Porque en tema, por ejemplo, de pensión alimenticia compensatoria, hay que partir de la idea de que hay legislaciones que lo contemplan completamente diferente.
Si ustedes toman su Código Civil del Estado de Hidalgo, la pensión alimenticia se cuantifica en dinero y se eleva por año. No recuerdo bien el texto que dice el Código Civil de Hidalgo. A ver, déjenme ver si aquí lo tengo. Pero hace referencia en el Estado de Hidalgo a que se va a cuantificar por año. Creo que son 400 días por año. Y entonces, a diferencia de nuestro código civil, que dice pues, que se va a determinar la pensión alimenticia compensatoria con base en, en los bienes, en la proporcionalidad, en las necesidades. Bueno, pues esto lo dice Querétaro, pero Hidalgo lo regula de una manera completamente distinta. Déjenme ver si lo tengo en la mano. Entonces, tendríamos que, que ver la legislación, cómo lo regula, para efecto determinar si esa jurisprudencia resulta o no aplicable. No lo tengo aquí. Pero sí dice, hagan de cuenta, 400 salarios mínimos por año. Entonces, sobre eso se va a fijar una pensión alimenticia compensatoria. Y esta es única. En cambio, la pensión alimenticia compensatoria, como la contempla el artículo 267 de nuestro Código Civil, es proporcional, atendiendo a las necesidades y posibilidades, pero también tiene un plazo de caducidad. Por el mismo lapso que duró el matrimonio, ¿sí? Y va a ser, digamos, constante. Adelante, licenciada Mayra. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que quería preguntarle, qué bueno que tenemos este espacio, gracias. Ya ve que ahorita ya se declaró ilegal, no me acuerdo, es el 276 que habla del concubinato en relación a que había comunidad de bienes. ¿Sí? Ahora ya dijo la Corte que sigue las mismas reglas de el no tener que seguir casado, si no quieres, por el libre desarrollo de la personalidad. En el caso concreto que le quiero preguntar, doctor, tengo un asunto desde hace muchos años, desde el 2016. Esta jurisprudencia de la que hablamos es hace un año, si no me equivoco, doctor. Sí. Y creo que fue una jurisprudencia que emite el colegiado de Querétaro. ¿Sí? Ajá. No recuerdo si el segundo o el tercer colegiado de Querétaro, pero total que ya está y la jurisprudencia debe ser aplicable. ¿Sí? En el caso concreto que yo le platico del 2016, que no lo tengo en su juzgado, claro, en otro juzgado, ahí yo podría en un momento dado, ya no lo puedo pedir porque obviamente ya la litis se cerró y demás hace mucho tiempo, pero en el sentido el que quiero es el siguiente. Podría en un momento dado argumentar si no me es benéfico, aunque la juez tiene que tomar en cuenta también la compensación, ¿sí? Pero podría yo argumentar en un momento dado que no le puedo dar efecto, que no se debe dar efecto retroactivo a la ley en perjuicio de persona alguna. Esa sería la pregunta concreta. Ok, es decir, ¿a usted le beneficia o le perjudica? A mí me va a perjudicar porque obviamente yo estoy peleando un inmueble del centro, aproximadamente vale como 10 millones. No, digo, hace mucho que no le hacemos el avalúo. Es un inmueble grande. Mi clienta tiene domicilio de depósito en ese lugar y los dos son extranjeros. Ella es sueca y él es británico. Él es es inglés. Pero ella tiene toda la vida en esa casa. Por supuesto que esa jurisprudencia a mí sí me va a perjudicar. Sí. Porque obviamente el artículo de la jurisprudencia es muy concreto donde señala que ya no hay comunidad de bienes. Ok.
¿sí? Y no tiene aquí en el auditorio a su contraparte, porque pues si le digo, a lo mejor hasta le perjudico. No creo, no creo. Ella no está colegiada. Ok. Nos ha dado mucha lata, pero hay de esa lata que de veras dice uno, hay que tener elegancia hasta para pelearse, doctor. Sí, bueno, pues mire, Isabel, a ver, justamente aquí traigo esta tesis. A ver, ¿qué dice? No, permítame, no es esta. Uh-huh. Ay, ¿dónde está? Tenía en pantalla y no la... A ver, aquí en lo que se refiere a la compensación, Uh-huh. este es un criterio de la primera sala del 2016. Divorcio. La acción para el pago de la compensación de hasta el 50% del valor de los bienes que adquirieron durante el matrimonio puede ejercerse en la demanda de divorcio o de forma autónoma. Pero esta tesis dice, de una interpretación sistemática de los artículos 23 y 242A del Código Civil del Estado de Guanajuato, así como los artículos 122 y 152 del Código Civil de los Procedimientos Civiles, se desprende que la acción consiste en el pago de la compensación a favor del cónyuge que durante el matrimonio se dedicó preponderante al desempeño del trabajo del hogar y en su caso al cuidado de los hijos. Puede ejercerse desde la demanda de divorcio o de forma autónoma a través de una demanda posterior. En efecto, el hecho de que la redacción del artículo 342A establezca que en la demanda de divorcio el cónyuge podrá demandar al otro la compensación, no implica que la presentación de la referida demanda sea el único momento procesal para ello. Tan es así que este mecanismo puede ser reconvenido. La formulación del precepto atiende más bien a que el derecho del cónyuge que realizó el trabajo doméstico a ser resarcido y compensado es exigible al momento de disolver el vínculo matrimonial y no antes. Es decir, no puede haber compensación si no hay divorcio. Sin embargo, de ello no se sigue que este mecanismo resarcitorio no puede exigirse mediante una acción autónoma. Fíjense que esta tesis, les comentaba cuando se participó en la redacción a la reforma de 2016, noviembre de 2016, yo recuerdo que cuando salió la reforma en cuanto al divorcio voluntario, Uh-huh. ¿se acuerdan que antes el divorcio voluntario no se exigía como requisito lo relativo a la compensación? Sí, antes no, y ahora ya es. No se establecía. Y cuando salió, bueno, dijeron, ¿cómo es posible? Pues va a generar mucho conflicto. No, por el contrario, lo que se buscaba es precisamente dar certeza a los cónyuges o a los divorciados en cuanto a que establecieran necesariamente o forzosamente esta figura. ¿Ameritas o requieres compensación o no? Ajá. ¿Por qué? Pues precisamente porque en virtud de que se estaban decretando divorcios necesarios o voluntarios y no se pactaba, a los 2 años, al año, a los 3 años, venía la demanda de compensación, pensión alimenticia compensatoria. Sí, es Y correcto. como aquí la primera sala nos dijo que podría exigirse en demanda autónoma y vaya, no se extingue por el solo hecho del divorcio, pues entonces era primer round, segundo round, primer round del divorcio, segundo round, la disolución o la compensación. Entonces, en este sentido, yo consideraría que se puede, digamos, reclamar esta acción autónoma. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Digo, si no lo reclamé en un momento, pues puedo iniciar otro juicio, solicitar la acumulación y se acabó el problema. Sí, ya lo había pensado así, pero digo, de alguna manera estaba yo viendo si esperarme y de todos modos decir, bueno, el principio es constitucional es de que no puede dar efecto retroactivo una ley, ¿no? Porque se me perjudicaría. Pero no, yo creo que sí, voy a tener. Lo que pasa es que ya son como 10 tomos, doctor, ya así como que ya. Sí. Pero Sí, bueno. y es que el problema en materia familiar, miren, eh, yo lo veo de la siguiente manera, a lo mejor puede estar equivocado y digo, yo les expongo mi sentir como, ya ni siquiera como juez, sino más bien como académico. ¿Por qué? ¿Por qué les digo lo siguiente? Tristemente, y por desgracia, la materia familiar pareciera que es de años.
Y efectivamente, como dice la licenciada Mayra, pues 10 años, 15 años, y sigue el problema. Sí, sigue Y el problema. y el problema es que ya incluso ya cuando estos asuntos así pasan, ya ni siquiera es un conflicto entre esposos, sino es entre esposos y entre abogados, porque ya tanto que han estado vinculados, hasta terminan en conflicto ellos mismos, ¿verdad? Esa parte la entiendo. El problema es que la materia familiar pareciera que está como para nunca acabarse. Y ahora con estos nuevos criterios, y ahora con esta parte del aspecto de la caducidad, que no es procedible la caducidad, fíjese que esto pues, es mantener latente problemas, pues vaya, que muchas veces ya cambió la situación. Lo que en un momento presentaba una demanda donde el hijo estaba con el papá y que ahora a medio procedimiento en la etapa probatoria se fue con la mamá, hay nuevos hechos, ya la mamá golpeó al niño, ya se regresó y que ahora quiere estar con la abuelita. Entonces, el decir que un juicio no caduque, pues lo puedo entender desde el punto de vista del derecho sustantivo, pero desde el punto de vista procesal, pues, ¿qué vamos a resolver? En sentencia, en cuanto a determinar si el actor probó su acción, pues seguramente la pudo haber probado a los 2 primeros años que llevaba el juicio, pero después cuando ya hubo una modificación a los 3, 5, 7 años, los hechos son distintos. Entonces, entiendo esa parte del derecho sustantivo, pero desde el punto de vista procesal, reitero, es un caos, porque ¿qué pasa actualmente? Y digo, pues ahora también tenemos que prever nosotros el aspecto de las reposiciones de procedimiento que se dan constantemente en materia familiar, ¿sí? ¿Qué pasa si se llevó a cabo un dictamen del niño o un trabajo social de las respectivas personas? Pero ese se llevó a cabo hace 5 años. ¿Valdrá? Sí, es diferente, Y las dicen, circunstancias cambian. y dicen los abogados, bueno, pues es que otro dictamen pericial ya llevamos muchos y luego los peritos no cobran cualquier cosa. Pero pues, ¿qué pasa? La litis cambió completamente y entonces hay que volver a platicar con el niño, hay que volver a llevar a cabo estudios psicológicos, trabajo social. Y entonces, ¿cuándo va a acabar? Antes se decía en materia familiar, pues no hay cosa juzgada, y entonces puedes dictar tu sentencia e inmediatamente al día siguiente que dicta la sentencia y esta queda firme, puedes presentar tu modificación. Pero ahora pareciera que entonces pues nunca se va a poder dictar sentencia porque las circunstancias tienden a cambiar. Y entonces, pues hay muchos asuntos que se van quedando, incluso a mí me han ordenado mucha reposición de procedimiento, yo en su momento quise sacar todos los asuntos, pero bueno, había determinaciones de alimentos y me decían, no, tienes que mandar practicar estudios, trabajo social, psicológicos. ¿Y qué pasó? Pues llegaban la continuidad de los procedimientos, no les miento, llegaba gente que me decía, oiga, no le haga caso al tribunal. Digo, al tribunal colegiado, al de amparo, al de apelación. ¿Por qué? Porque me sale más caro. ¿Cómo le hago para que mejor ya me dicte mi sentencia? ¿Por qué? Estoy reclamando una reducción de pensión alimenticia del 25 al 20. Y resulta que tengo que pagar peritos, el del actor, el demandado, el tercero en discordia, y pues lo que puedo ahorrar entre un 20 y un 25, un 5%, pues ya es lo que se va a llevar el perito. ¿Y qué le digo? Pues tiene razón, pero bueno, no puedo dejar de, pues, o desconocer lo que están ordenando la autoridad federal o la autoridad de segunda instancia. No es rebeldía, pero entiendo esa parte, ¿verdad? Que muchas veces los procedimientos se van retrasando y no llegamos a una solución. Digo, yo lo que veo, y a lo mejor puedo estar equivocado, y esto digo, les digo desde el punto de vista en cuanto a la certeza, pues, yo como juez pues, tengo el deber de pues, dar una certeza jurídica, dar una solución, pero si seguimos
con el conflicto, pues les digo, esto se torna día con día más complicado. Y ya la relación familiar se rompió definitivamente, ¿sí? Pero bueno, les digo, es una opinión, a lo mejor la comparten, a lo mejor no, pero a lo que yo voy es que, pues antes había, pues hasta cierto punto, una terminación del conflicto, y si había una modificación era por hechos nuevos. Pero ahora tenemos que muchas veces el niño cambia hasta 3 veces. Estaba con papá, después se fue con mamá, después con abuelitos, después hasta el DIF, se van en albergue, ¿y qué voy a resolver? En la sentencia, la fijación de la litis cambió 3 o 4 veces, ¿sí? Adelante, licenciado Néstor, quería participar. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, yo no soy, yo soy penalista, ¿no? Pero me llama mucho la atención esta materia de familiar porque es súper amplio, súper interesante y aparte, pues para uno propio. Yo tuve un caso, bueno, tengo hace poco unos amigos, un amigo me consultó de la Ciudad de México que su concubina, bueno, eran concubinos, su esposa, bueno, su concubina se fue a Estados Unidos a tener a su hijo, nació en los Estados Unidos, regresa y resulta que no le prohíbe ver a su niño, ¿no? Obviamente, pues no está registrado, nació en Estados Unidos, y bueno, pues mi amigo me dice, oye, ¿qué hago? Dije, bueno, pues mira, yo en mi entender, pues ya más o menos le dije algunas cositas, ¿no? Yo no soy ducho en materia familiar, soy muy sincero. Me llama mucho la atención ahorita, aprovechando si tengo esa gran duda, que en este caso, por ejemplo, mi amigo hasta dónde puede ahorita, que esto tiene 20 días que nació el niño, y ya regresó, pero no lo deja ver. Obviamente, pues, lo quiere registrar, no deja ver, se quiere hacer cargo, por supuesto, pero la concubina no, pues cero, ¿no? Y la verdad me causó muchísimo la duda por el haber nacido allá, regresar, y bueno, pues es un fantasma realmente, ¿no? Disculpe mi ignorancia, doctor, tengo esa duda. Muchas Sí, gracias. sí, bueno, hay 2 opciones, ¿verdad? De entrada, pues, si va a plantear un juicio de reconocimiento de paternidad, pues tendría que, o solicitar un medio preparatorio a juicio, a efecto de que se practique prueba de ADN para tener la Sí, certeza. perdón, incluso fue lo que yo le comenté de la investigación de paternidad y de esas cuestiones, yo se las comenté. Él incluso acudió al tribunal de la Ciudad de México y le dijeron que no podía hacer nada hasta pasando 3 meses, porque no tengo ni la menor idea. Entonces, pues eso me causó más esa duda, ¿no? Porque eso, bueno, pues le están diciendo que no, que son fantasmas su bebé, pues ¿por qué no? O sea, ¿dónde dice? Pero que según esto, en el Tribunal de la Ciudad de México le comentaron eso, que ahorita no podía iniciar ninguna investigación de paternidad para poder iniciar ya un procedimiento, una litis, ¿no? Entonces, por eso me llamó más la atención, doctor, disculpe, me quedé interrumpido. Ok, bueno, que yo sepa, no hay disposición expresa, no hay, bueno, aquí en Querétaro, no sé si en Ciudad de México lo haya, y suponiendo el caso que exista en Ciudad de México, pues esto ya también sería sujeto de un control constitucional, analizar si esta restricción legal tiene sustento constitucional, porque está el derecho a la identidad del niño, saber que es su padre, también el derecho del padre precisamente a buscar dar esta protección a su hijo, ¿verdad? Entonces, lo desconozco, la verdad, y no había escuchado eso, ¿eh? Pero seguramente a lo mejor no lo entendió bien, A porque que lo yo mejor, sepa que hay alguna restricción, no la hay. sí, Bueno, aquí efectivamente. en Querétaro no la hay y dudaría mucho que existiera en Ciudad de México, ¿eh? Sí, así es, a mí me pareció muy extraño, por eso tengo tanta esa duda que, y bueno, aprovechando ahorita su, 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 su plática, por eso se la expuse. Muchísimas gracias, doctor. Y adelante, iniciada Mayra, quería participar nuevamente. No, doctor, no, Ah, muchas gracias. Ya por ahí ya me giró la ardilla de lo que debo de hacer con perdón suyo, para ver ok, lo de la acumulación, que me pareció interesante para allá.
para yo estar tranquila de la zozobra de lo que vaya a resolver. Si va a aplicar esa jurisprudencia, pues me va a dar en la torre. Sí, bueno, ahora, en cuanto a lo que es la compensación, que decíamos, se puede reclamar en el concubinato. Les decía, bueno, pues si se puede advertir que aun cuando ya la Corte dijo no debemos aplicar la comunidad de bienes en el concubinato, bueno, pues esto no hace desaparecer los efectos jurídicos que les decía, que la concubina o el concubinario puedan reclamar pensión alimenticia compensatoria, así como también lo que es la compensación o indemnización a que se refiere la ley, porque estas no son exclusivas del matrimonio, que al final de cuentas es lo mismo, ¿sí? Aquí nada más, pues es como les digo, primer round, no procedió. En otro juicio, segundo round, pues a lo mejor puede ser que se presente, ¿sí? Entonces, es importante ver los antecedentes de cada caso en particular para efecto de poder ver si ahora por deber tenemos que inaplicarlo, pero ahora también, pues yo creo que en nuestras demandas o en los juicios que reclamemos la terminación de la comunidad de bienes, pues yo creo que ahí más bien tendríamos que hablar de una pensión alimenticia compensatoria, el otorgamiento, así como también de la compensación o indemnización en el concubinato o incluso en las parejas de hecho, que muchas veces no se divorcian, se juntan y, pues bueno, tengo ahorita en trámite o próximamente, estoy conociendo yo un juicio sucesorio donde en otro procedimiento, además de reclamar la inoficiosidad del testamento, están reclamando la pensión alimenticia compensatoria para la cónyuge, perdón, para la, bueno, a lo mejor sociológicamente no es muy correcto, pero pues desde el punto de vista legal, pues es la amante, porque el señor nunca se divorció. Sin embargo, vivió con ella casi 7 años, tuvo un hijo, pero a este hijo pequeño ni le otorgó alimentos, ni le otorgó, ni lo nombró como heredero, no sé si no le alcanzó el tiempo, no pensaba en morirse, pero pues, ahora sí que estaba muy joven, y el COVID, pues ya saben, se lo llevó a los 40 años, había hecho un testamento todavía cuando estaba casado, se murió joven y ya no reconoció como heredero al hijo pequeño de menos de un año y tampoco a la última pareja. Pero nunca se divorció y entonces ahora se está reclamando a la sucesión la pensión alimenticia compensatoria de esa pareja de hecho, la inoficiosidad del testamento con respecto a este pequeño, así como también pues, lo relativo a la compensación. Entonces se dan cuenta, pues es un nuevo escenario, porque esto pues no se veía antes. Entonces, el aspecto patrimonial nos da pauta para muchas dudas. Adelante, licenciada Maribel. Muchas gracias, doctora. Levanto mi manita. Fíjese que aquí tenemos dos preguntas adicional a una que yo quería hacerle, que precisamente en relación a lo mismo que está diciendo, hay muchas situaciones en las que no se divorcian, sin embargo, viven ya separados de su esposa, la que se casó, no sé, en el año 1990, y entonces, como existe el matrimonio, no se les reconoce el concubinato. Ahorita, precisamente con las jurisprudencias, es el detalle que estamos entrando. Esa es una. Otra, el licenciado José Pedro dice, hay un tiempo para reconocer la pareja de hecho, me imagino que es en cuanto a la temporalidad, si no le damos el uso de la voz. Y otra pregunta de la licenciada Carmen, ¿qué criterio se aplicará a la compensación? 3 preguntas. Gracias, doctor. Ok, con respecto bueno, la primera pregunta creo que ya la resolvimos, ¿verdad? La segunda pregunta en lo relativo al tiempo. Bueno, aquí también es una cuestión de interpretación. Hace un momento la licenciada Carmen nos hizo favor de leer el artículo 273, donde define el concubinato. Yo siempre les hago la siguiente pregunta. ¿En el concubinato hay un plazo? Si ustedes leen el primer párrafo del 273,
Dice, el concubinato es la unión de un hombre y una mujer libres de matrimonio con el propósito de integrar una familia y realizar una comunidad de vida con igualdad de derechos y obligaciones. Esa es la definición de concubinato. ¿Hay un lapso? No. ¿Qué dice el siguiente párrafo? Se presume su existencia cuando los concubinos vivieron juntos durante 3 años o si antes de ese lapso procrearon hijos en común. Pero hace referencia, se presume. Es decir, hace referencia a un aspecto de carga de la prueba. Y esto implica una presunción legal para efecto de determinar que se suponga que hay concubinato, pero no necesariamente significa que se requieran 3 años. Porque en el primer párrafo del artículo 233 no exige un plazo. ¿Se puede generar un concubinato en 6 meses? ¿En 1 año? ¿En 2 años? Yo les diría que sí. Porque no hay disposición que diga, que exija un requisito. Si en las sucesiones dice, para tener derecho a la sucesión, en el concubinato se requiere que tengan hijos o que hayan vivido 3 años. Ahí sí es un requisito necesario. Pero ahí entramos a una categoría sospechosa. ¿Por qué? Si una persona se casa o se une en matrimonio con otra y dura su matrimonio 2 meses, ¿tiene derecho a heredar o no? Y en el concubinato, ¿por qué exigirle 3 años? ¿No estamos hablando de una diferencia? ¿Tiene justificación? Pues yo diría que no. ¿Por qué 3 años? ¿No es una disposición arbitraria? Bueno, si aquí hablamos de un trato diferenciado, tiene que haber una justificación. Entonces, aquí más bien el problema va a ser demostrar que efectivamente existía esa affectio maritalis. Vamos a pensar, 1 año y medio vivieron juntos como pareja y a lo mejor sacaron un crédito hipotecario donde dijeron al año y medio somos pareja. Hay concubinato, ¿no? Se otorgó ante un fedatario público, se obtuvo un fin, una finalidad, vivieron en ese domicilio. ¿Hay concubinato o no? ¿Tendría derecho a heredar o no? Yo diría que sí. Ajá. Entonces, ¿no le hago caso al Código Civil que dice que tienen que tener 3 años? Pues yo diría, no lo aplico. Porque entonces, ¿por qué en el matrimonio basta con que viva 1 hora más de vida y va a heredar? O mejor dicho, que se hayan casado en el hospital, en terapia intensiva. Su última voluntad es casarse con su novio de siempre. Se casó, nunca, es más, ni vivieron juntos, pero tiene derecho a heredar o no. Lo único que es suficiente es el acta. Y entonces, ¿hay una razón que justifique ese trato diferenciado? Yo diría que no. Aquí el problema más bien es de prueba. Porque pues ya saben, ahorita tenemos muchos asuntos donde vienen hasta 2, 3 concubinas. Y ahora, ¿saben con quién se están peleando? Se están peleando con los parientes colaterales, con los hermanos. Porque ¿qué pasa si no se casó, no tiene hijos? ¿Quién heredaría? Si no hay concubinas o concubinos, se heredarían los parientes colaterales. Entonces vienen los hermanos a reclamar que la persona no se casó ni hay concubinato. ¿Sí? Y entonces, aquella persona que duró 2 años, ¿tiene derecho o no tiene derecho? Bueno, demostrar la affectio maritalis es un poquito más complicado, pero no imposible. Si otorgaron visas, acudieron a la embajada de los Estados Unidos, es mi dependiente económico, somos pareja, pues no transcurrieron 3 años, pero sí 2. ¿Sí? Regresando ahora a la pregunta, en las parejas de hecho, pues, yo consideraría que es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Puede heredar la cónyuge y una pareja de hecho al mismo tiempo? Pues yo les diría que sí.
puede heredar, digo, yo ya lo hice en algunos juicios, las dos esposas, se cometió bigamia, ¿pueden heredar las dos esposas? Sí, porque parto de la presunción de que son cónyuges inocentes. Digamos, si el que se casó 2 veces fue el de cuyos, pues tanto una como otra, tengo que presumir su buena fe. Ya tendrán que hacer valer su acción de nulidad de matrimonio y en todo caso, si obraron de mala fe, demostrar para efecto que no surte efectos el matrimonio. Y ahí yo tendría duda en cuanto a que no produzca efectos civiles para el cónyuge que obró de mala fe en la nulidad, porque entonces esto no contraviene el cuarto constitucional. Yo sabía que estaba casado, pero al final de cuentas vivimos 20 años y por ese hecho de haber sabido que estaba casado y pues nunca me reclamó la esposa, pues vivíamos ahora sí que un periodo, o a lo mejor simplemente se separó. Ya, es más, nunca lo volvió a ver, el de cuyos, o el cónyuge culpable, el bígamo. Y por ese hecho, la ley me va a privar de cualquier efecto jurídico en el matrimonio. No contravendría el cuarto constitucional. Si se dan cuenta, todas las disposiciones legales estarán sujetas a análisis constitucional. Adelante, licenciada Rosy Codorniz. Perdón, yo tengo una pregunta, su señoría, disculpe. Esto estamos hablando de las sucesiones en cuestión de sucesorios intestamentarios, me supongo, porque si fuera un sucesorio testamentario, como por qué habría de querer interponer o las otras personas, supongamos las parejas de hecho, los concubinos o algo por el estilo. Esa es mi pregunta. Y en cuestión, por ejemplo, vamos a suponer hizo un testamento, pero pues lo hizo allá hace tiempo y tuvo un hijo, y tiene otra pareja de hecho donde tuvo un hijo y pues ya hubo un testamento, pero no incluyó al nuevo hijo. Y ahí como hace la preponderación con cuestión al interés superior del menor. ¿Se me hiciera favor, maestra? Sí, ahí nada más comentarles, sí estamos hablando del caso del intestamentario, pero en el testamentario se da el aspecto de la inoficiosidad del testamento, o pudiera darse. ¿Por qué? Porque no le está dejando alimentos. Y entonces lo que va a reclamar, o lo que puede reclamar en todo caso la pareja de hecho, es el otorgamiento de una pensión alimenticia compensatoria, o vamos a pensar, en 20 años vivieron juntos, no fue matrimonio, no fue concubinato porque estaba casado, nunca se divorció, vivieron 20 años, ¿puede reclamar compensación la pareja de hecho? Yo diría que sí. Entonces, ¿a quién se los voy a demandar? A la sucesión. Porque si nunca se divorció, ¿qué pasa? Suele pasar, y esto lo he visto en muchos juicios. Llega la esposa y dice, bueno, pues era mi esposo, en paz descanse, aunque no lo vi desde hace 20 años, pero pues, todo el patrimonio es mío. Y es más, nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal. El 50% es para mí y el otro 50% es para los herederos testamentarios o intestamentarios. Pero dentro de ellos no entra la pareja de hecho. Entonces, ¿qué va a decir la pareja de hecho? Oye, pues ahora resulta que lo que también trabajé con él, nada. Entonces, 50%, pues tengo derecho a esa compensación. ¿Sí? Entonces, en el aspecto del testamentario, esas pudieran ser las acciones que puede reclamar la pareja de hecho. ¿Sí? Bueno, son 8:24, son 8:25, no quiero abusar de su tiempo. No sé si, digo, como yo le comentaba a la licenciada Maribel, pues hablar de estos temas, pues es hablar de muchas cosas. Pero como les decía, la idea es simplemente hacer reflexiones,
Si se dan cuenta, no les pasé ninguna diapositiva y tengo más de 50 diapositivas, digamos, para llevarlos más o menos hacia un enfoque. Pero en estos temas, sí yo quisiera comentarles, tenemos que ser más cuidadosos o muy cuidadosos en torno al aspecto del patrimonio. Establecer cuándo se adquirió, con qué dinero se adquirió, cuál es la finalidad. Hemos tenido juicios, pero de verdad les puedo decir hasta sumamente complicados en cuanto a la liquidación de este patrimonio. Suele pasar, digo, tengo un terreno que compré, es más un terreno irregular cuando era soltero. Me lo vendieron en, ¿qué les puedo decir? Ha crecido tanto la ciudad, me lo vendieron en 200,000 pesos. Y entonces, ese era mío. Ya después conocí a mi novia, o conocí a mi pareja, conocí a mi concubina, y empezamos a construir. ¿Ah? Pero esa construcción, mi mamá me ayudó a poner la cocina y la sala. Y ya después sacamos un crédito Infonavit para construir, o un crédito hipotecario, y resulta que entre los dos fuimos pagando. ¿Ah? O pagaba uno y el otro se quedaba al cuidado del hogar o de los hijos. Ahí, ¿qué es lo que va a ser materia de liquidación? ¿Todo el inmueble? Pues no, porque el terreno estaba ya a nombre de él. A lo mejor hasta la casa no aparece a nombre únicamente de uno de los cónyuges. ¿Cómo establecer? Bueno, ¿tú de qué te ocupaste? Si está demostrado que efectivamente la mamá, la suegra, aportó un crédito o les entregó una cantidad, o incluso ella pagó el cemento, la grava o lo que sea para la construcción, eso entrará a compensación, perdón, sea compensación o a liquidación de, este, de comunidad de bienes. Pues tampoco. Entonces, ¿cómo lo vamos a cuantificar? Así como ese asunto se los comento, es un asunto real. Termino nada más diciendo, bueno, pues lo que habrá ser materia de liquidación es 2/4 o 3/4, ¿ah? Que fue lo que en realidad construyeron, pero aquí es el 50%. Los vehículos que se sacan a crédito automotriz, se van pagando, pues el vehículo no es del todo de ellos. Los créditos hipotecarios se sacan a 30 años, el enganche lo puso uno, los pagos los va otorgando otro. Las corridas financieras son sumamente importantes para efecto de determinar el porcentaje que habrá de otorgarse. ¿Tiene derecho a reclamar algo? Sí, dada la doble jornada laboral que ya dijo la Corte. Pero pues, ¿cómo lo vamos a cuantificar? Ahora, los pagos que se hicieron hace 10 años al crédito hipotecario no es lo mismo a que los que hacen actualmente. El valor adquisitivo de la moneda pues, va cambiando. Una hipoteca de cuyo pago es de 10,000 pesos al mes hace 10 años es muy diferente a los 10,000 pesos que se pagan actualmente. ¿Cómo sacar esa cuenta? Le vamos a entregar, pues pagaste 10 años, 10,000 pesos, bueno, pues son 12,000, son 120,000 pesos. 120,000 pesos de hace 10 años o conforme se fueron dando, cuando la casa valía 500,000 pesos, actualmente la casa vale 1,500,000. Sí nos damos cuenta que de repente esta parte es la difícil, pero tenemos que más o menos buscar la forma pues, para que sea equitativo. Obviamente yo no voy a decirle, tienes derecho a una compensación únicamente de la aportación del crédito hipotecario de hace 10 años. Entonces, que te den 120,000, que fue lo que se pagó, la mitad son 60,000 pesos. ¿Será equitativo? ¿Será adecuado? Pues yo creo que no. Pero en ese tipo de situaciones, de repente no se entra mucho a fondo. No se ofrecen pruebas. Muchas veces nos dicen, son 3 inmuebles, pero esos 3 inmuebles no tenemos certificado de propiedad, no tenemos medidas y colindancias, no tenemos tan solo si es régimen de derecho civil o de derecho agrario, si es un predio irregular, el predio irregular tiene derecho, digamos, se puede reclamar. Pues, te voy a dar derecho con respecto a intentar la acción correspondiente en su momento, otorgamiento de escritura, ¿ah? Pero eso se tiene que también cuantificar, porque además, al final de cuentas, es valorable
en dinero. No hay propiedad, pero sí hay posesión. Y esto cuesta. O esto tiene un costo. ¿Sí? Bueno, pues no sé, licenciada Maribel, digo, son 8:30 justamente. No quiero aprovechar, abusar de su tiempo y no quiero cansarlos, pero bueno, yo les agradezco mucho. 9:30. Perdón, 9:30, perdónenme, sí. 9:30. Yo les agradezco mucho su interés, y les reitero, son reflexiones para que pues, se las lleven de dudas y en su caso vean pues, que puede haber un nuevo enfoque. Y como les comentaba al inicio, sobre esto se va abriendo camino, ¿eh? Criterios definidos, algunos ya los hay, otros no tanto. ¿Ah? Digo, ahora estos temas de pensión alimenticia y determinar también la cuantificación. Dice el artículo o el Código Civil que la pensión alimenticia, cuando no se pacta, se estará a lo que establezca el salario, será conforme al salario mínimo, pero el salario mínimo ha incrementado hasta un 20% en un año, cuando los salarios reales no han incrementado. Entonces ahora pactar una pensión en salario, conforme al salario mínimo puede resultar hasta adversa. ¿Qué solución se ha dado? Bueno, pues ya eso puede ser tema de otras situaciones y que seguramente ya les habrá pasado, ¿verdad? O seguramente ya habrán obtenido una sentencia que determine los alcances que se tienen en torno a esta nueva perspectiva de pensión alimenticia. ¿Sí? Sí, así Bueno, es, doctor. pues, Sí, antes nada más igual lo hacíamos lo que más nos conveniera, el canasta básica, pero sí ya lo acaba de terminar la corte, que es nada más salarios mínimos. Y bueno, muchas gracias, doctor. En este momento le vamos a dar el uso de la voz precisamente al licenciado Luis Gerardo López de la Cruz, quien nos dará lectura de su reconocimiento. Adelante, licenciado Luis Gerardo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Everardo Pérez Pedraza por su valiosa colaboración en las actividades académicas ANAC 2022 con el tema Aspecto Patrimonial de la Familia. Firman el presente reconocimiento la licenciada Juana Maribel Bricio García, presidente, y el licenciado Néstor Ulises Telles Salinas, secretario general. Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de julio de 2022. Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Luis Gerardo. Ya nos ponemos de acuerdo para entregárselo de manera personal ahí en su juzgado o nos ponemos de acuerdo. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Alguien más que quiera decirle algo al doctor? Pues no, únicamente agradecerle. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias por la invitación y le reitero, pues gracias por su interés en, pues vaya, en conocer, en la capacitación. Digo, sí ya es noche para algunos y todavía la jornada sigue, ¿verdad? Pero quería comentar algo, señor José Pedro. José Pedro. ¿Tu micrófono? Listo. No se escucha. ¿El volumen de tu computadora? Ahí está. No se escuchó. Buenas noches, doctor, y muchas gracias. Muy interesante su tema. Buenas noches a todos. No nos despedimos todavía porque queremos agradecerle al doctor. Doctor Everardo, muchas gracias. Ah, ¿ya está? ¿Pedro? Ok. Muchas gracias por ilustrarnos con su conocimiento en temas que, aunque son el día a día, precisamente por eso tiene tantos cambios. Y aquí estamos en este interés constante, porque los juzgadores y los postulantes hablemos un mismo idioma. Despedimos esta importante clase con la siguiente frase.
El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, sino el del respeto y la alegría que tú sientes por las vidas que ellos y ellas por la misma vida tuya. La Asociación Nacional de Abogados por Querétaro les desea muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, magistrado. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias, maestro. Un placer verlo otra vez.